Muy buenos días a todos los estudiantes del curso de literatura de cuarto grado, siendo hoy 7 de mayo del año 2021. Iniciamos esta primera sesión de clase, continuando el tema de Frank Kafka con la metamorfosis, que estamos aún en literatura contemporánea, y vamos a dar unos minutos para que los estudiantes vayan ingresando. Bien, y ya ha pasado este tiempo, pues estamos en la primera sesión que corresponde el día de hoy de literatura de cuarto grado, parte uno, que actualmente puedo dejar evidencia que este es el link que estamos en curso de la primera parte de literatura. Y estamos con lo que es la obra de Metamorfosis de Frank Kafka. Y es que eh, esta maravillosa obra pues narra la historia de Gregor Samsa, un comerciante de telas que vive con su familia, a la que mantiene con su sueldo y que una mañana despierta convertido en un enorme insecto. Y tras la metamorfosis, perdón, Grego se encuentra incapacitado para trabajar, lo que obligará a su padre, a su madre y a su hermana a trabajar para sustentarse. Gregor sufrirá la incomprensión de toda su familia, que poco a poco irán despreciándolo más. Finalmente, sintiéndose culpable, deja de comer y muere. Algo muy lamentable, ¿no? Dentro de esta historia. Luego, por acá en la siguiente lámina, pues la metamorfosis encierra los motivos literarios más frecuentes en toda la obra de Kafka, pues el tema principal es la pérdida del ser humano, solitario y angustiado, extraviado en un mundo incomprensible. El protagonista pues es un ser acorralado cuya salida considera que es la muerte. Y la acción pues prácticamente es nula, pues Kafka nos introduce en un mundo de pesadilla del que no se avanza. El carácter simbólico que ha dado lugar a multiplicaciones. Entonces, como puedes darte cuenta, es una obra un poco fuera de lo común y hemos estado compartiendo lo que son los aspectos de esta obra de Kafka. Y aquí tenemos eh,
Kafka sentía una cierta identificación con Gregor Samsa. Y al final de la carta al padre, el autor dice que su padre lo acusa de ser un parásito, de vivir a su costa. Por otro lado, al igual que Grego, Kafka vivía en aquel momento con sus padres. Entonces aquí hay una comparación de Kafka con su vida diaria y lo que él expresa en Metamorfosis. Si puedes leer bien la lámina, pues Kafka en la carta al padre, pues le eh, dice que su padre pues lo señalaba que era un parásito y que estaba acostumbrado a vivir a costa del padre, ¿ves? Entonces Casca por un momento se sintió identificado. Recuerda que este, a la muerte del padre, pues Kafka comienza a crear estas grandes obras, como una identificación, vamos a decirlo así. Y por acá, pues, este, el caso de John Gregor, de Gregor, pues, que es el personaje de Metamorfosis, pues, él era un hombre que estaba acostumbrado a trabajar y a sustentar su familia, pero resulta que el día en que se convirtió misteriosamente en, una, en un insecto grande, pues desde ese momento tuvo que dejar de proveer el sustento a su familia, dejar de trabajar para encerrarse en un cuarto, en una habitación donde no querían que vieran su aspecto. Entonces, tenemos que su hermana otra tiene grandes semejanzas con Greg y ambas son aliadas frente al padre. Kafka y Gregor son independientes económicamente porque Gregor era comerciante y el Kafka, bueno, Kafka era un literato, era una persona ya estudiada, no de literatura, pero ya vimos las biografías de él, un hombre preparado. Y bueno, ambos se sienten muy disgustos en su trabajo. También al final la relación con la hermana se transforma porque ante la crisis del negocio familiar, otra apoya, un momentito, un momento a los estudiantes, por favor, vamos a compartir los enlaces. Un momento muchachos, ya vamos a compartir, un momentico.
Bien, entonces estamos en espera de ya de lo que es eh, el ingreso de los estudiantes hoy por la plataforma, pues eh, ya se están preparando para ingresar. Vamos ingresando aquí a Samantha. A ver, vamos a ver que ingrese. Buenos días, Samantha. Mil disculpas por los enlaces tardes. De verdad que los creé ayer, pero en mi mente creía haberlos ya mandado. Menos mal que estoy aquí activa con el teléfono, lo tenía un poco descargado. Y estamos iniciando la clase y vamos a esperar que vayan ingresando los estudiantes. Seguimos a la espera de los estudiantes. Y bien, estamos con la temática de Franz Kafka. Recuerden que estuvimos viendo lo que es la obra de él. Ya aquí ya tenemos a Nayeli asistente. De verdad que disculpen por la entrega de los enlaces tarde, los había creado ayer. Y bueno, como le estaba comentando a Samantha, pues en mi mente creía haberlos ya enviado. Bien, muchachos, mil disculpas y sin embargo vamos a admitir a todos los estudiantes que deseen ingresar hoy sin importar el factor tiempo. Entonces estamos analizando aquí lo que es la obra de Franz Kafka. El autor se comparaba con Gregor, pues Gregor era el protagonista de la obra Metamorfosis que estuvimos analizando el día miércoles. Una obra de las más controversiales de Franz Kafka, y que él se comparaba con él, pues Kafka y Gregor eran personas independientes económicamente. Sin embargo, no se sentían bien eh, en su trabajo, es decir, y bueno, poco a poco Kafka va identificándose con los escritos de Metamorfosis. Al final, pues, podemos observar en la lámina que la hermana de Gregor se alían con el padre. Y entonces, eh, esto va a generar una crisis dentro del negocio familiar. Entonces, por acá tenemos en la siguiente lámina. Un momento. Kafka es el testigo de lo absurdo al que ha llegado el hombre. Hace pasar ante los ojos del lector a unos seres humanos prisioneros de una red anónima que los asfixia. El origen de ello podía estar en la dialéctica vida privada o vida pública, individuo-colectividad. El individuo busca a otros porque los necesita para la supervivencia, pero el trabajo colectivo exige organización y coordinación, autoridad y sumisión. Y esta es una estructura social que se convierte en una fuerza que no se esclaviza. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con el personaje de nuestra historia? Pues tienen que leer muy bien la obra para poderla comprender, ya que por este medio no la podemos analizar del todo, pero él era un hombre comerciante que sustentaba a los padres y a las hermanas. Un día amaneció convertido en un insecto y cuando su familia ve el aspecto que tenía, pues deciden dejarlo en la habitación encerradito, solamente le pasaban comida. La familia tuvo que comenzar a trabajar para
poder mantenerse, pues, porque ya que Gregor era el que mantenía, pues ahora le tocaba a su familia mantener el hogar y mantenerlo a él. Poco a poco la familia se va, eh, va sintiendo pues que Gregor es una carga que ellos no pueden llevar. Entonces, Gregor, ante el desprecio de su familia, pues llega a un estado profundo de depresión, pues, y al dejar de comer, poco a poco comienza a debilitarse hasta morir, porque él piensa que la muerte es la solución. Y así muchas personas que tienen esa tendencia al suicidio, pues piensan de esta manera. Vamos con la siguiente lámina. Nada de esto escriban. Esto es un análisis que estamos haciendo. En toda la obra de Kafka está presente la idea de culpa, ya que la conformidad con el desorden anteriormente mencionado nos hace sentirnos cómplices de él y origina el sentimiento de culpabilidad. Su obra se puede clasificar en dos bloques, pues tiene una obra narrativa que tiende hacia relatos y novelas y su obra íntima, diarios y cartas. En vida solo publicó 3 colecciones de relatos breves, que es Contemplación, El médico rural y Un artista del hambre. Y 4 relatos largos que son La condena, El fogonero, La metamorfosis y La colonia penitenciaria. Como te puedes dar cuenta, pues era un hombre que no tuvo esa gran cantidad de escritos porque su eh, introducción al mundo de la literatura lo hizo fue después. Porque en el momento, bueno, era un escritor poco reconocido en vida, pero cuando agarra fama Casca. Eh, Frank Casca, bueno, se introduce tardío en lo que es el mundo de la literatura a raíz de la muerte del padre. Sin embargo, sus obras se dan a conocer es después de muerto. ¿Quién? Frank Casca. Y hemos analizado parte de lo que es su biografía eh, y vemos que él quería estudiar para dedicarse a la escritura. Sin embargo, la relación que él tenía con el padre era un poco tensa, pues su padre tenía un temperamento muy fuerte, por lo que tuvo que estudiar la carrera de química, la cual no pudo terminar, eh, pero sin embargo tuvo que dejarla a mitad de curso y tuvo que matricularse pues en estudios de derecho, porque eso era lo que el papá quería que estudiara. Y poco a poco comenzó a tomar sus clases de arte y literatura de forma paralela. O sea, mientras estudiaba derecho, estudiaba arte y estudiaba eh, literatura al mismo tiempo. Entonces, eh, vemos que Kafka no tenía esa simpatía con el padre y él abandona a la familia pues y se independiza y por eso es que Kafka se compara con Gregor, el de la obra de Metamorfosis, porque ambos eran independientes económicamente. Entonces, eh, por acá vamos a avanzar. Otras obras muy importantes son El proceso y El castillo. Las 3 son consideradas fábulas simbólicas y en ellas se denuncia la deshumanización y la angustia social. Entre los temas de Metamorfosis y su relación con las obras de Kafka, pues tenemos temas y sentidos de la metamorfosis y relación con otras obras. Sus temas son más que todo relacionados con la angustia, lo absurdo de la existencia y la pérdida de identidad del ser humano. Figúrese, despertarse una mañana y convertirse en un insecto era algo como que no es creíble, ¿verdad? Algo absurdo.
Pero también hay temas relacionados con la angustia, pues este hombre, me imagino que al despertarse y verse convertido en un insecto, esto genera pánico, angustia y se pierden muchos valores cuando se llega a una etapa crucial como la vivió Gregor. Después de ser un sostén de hogar, ahora pasa a ser un mantenido, una persona que ya no va a tener vida social, una persona que ni siquiera su propia familia desea verlo porque su aspecto es horrible. Así que mis queridos estudiantes, si ustedes en algún momento sienten porque están un poquito gorditas y no les gusta su aspecto, que querían tener el cabello liso y lo tienen crespo y lo quieren tener liso o viceversa, o en su sentido querían ser más altas, más bajas, se sienten frustradas por algún aspecto de nuestro físico, pues déjeme decirle que Gregor, el de la hora de la metamorfosis, pues imagínense cómo se sentía. Después de ser una persona normal, se despierta convertido en un insecto. Imagínense un hombre con cabeza de mosca. Eso es terrible. Entonces, los temas principales de la obra están relacionados con la angustia producida por el sinsentido de la vida, lo absurdo de la existencia y la pérdida del ser humano. Y así podemos destacar varios temas: el trabajo, el poder autoritario, el antagonismo de padre e hijo, la incomunicación, el sueño y la transformación. Para lo que era el tema del trabajo, pues es un peso esclavizador, un trabajo rutinario, monótono e incómodo. Y por su parte, el poder autoritario, pues es ejercido por personas que humillan a Gregor, tal como es el padre, y los demás huéspedes. En el antagonismo padre-hijo, pues Gregor está sometido a su padre y su sentimiento de culpa hace que pague la deuda por él. Y la única expresión de su culpa, pues será la muerte. Entonces podemos ver un poquito de lo que es la vida reflejada de Kafka en esta obra. Pues Gregor estaba sometido a a los que el padre señalaba, a lo que dirigía en su vida, y se sentía prisionero. La incomunicación y la soledad en la vida cotidiana es un conflicto de individuo-sociedad, pues es un símbolo de incomunicación de Gregor tras la transformación. Al estar, como les dije, convertido en un insecto, pues sencillamente, ¿quién va a querer ver ese aspecto? Nadie. Nadie va a querer ver a un insecto, ni una persona que esté en esas condiciones va a querer que la vean. Por su parte, el sueño, pues ellos revelan realidades de nuestra alma humana, temores y deseos que no resisten a la luz del día, pero en la metamorfosis lo soñado resulta ser lo real y tiene que convivir con otra realidad, la de los demás. El universo kafkiano pues se mueve siempre en torno a los mismos temas: el peso opresivo del poder, de la sociedad, de la culpa, el absurdo de la vida, que aparecen también en las otras parábolas kafkianas, y el proceso como llamado la obra, la condena y el castillo de Kafka. En el relato titulado Preparativos para una boda en el campo, pues aparece ya la figura de un escarabajo encarnado en un ser humano, y los elementos autobiográficos aparecen de forma similar en todas sus obras. Kafka su manera de escribir era muy distinta a los demás autores, pues los demás hablaban de amor, a la naturaleza, a la patria, al hombre, a las mujeres, a la belleza, exaltaciones, pero en las obras de Kafka no. Y por eso es que dentro de la literatura contemporánea había ficción, había imaginación, fantasía, había una manera abierta de escribir en esa época. Y es la época que actualmente estamos viviendo también, todavía siguen redactando grandes obras que no aún no ha sido, no hemos analizado.
Entonces, la metamorfosis pertenece al género narrativo y es una novela corta. Por tanto, a nivel de la historia como al nivel formal del discurso, pues el argumento contiene elementos fantásticos, oníricos o simbólicos y es un relato del realismo fantástico con elementos expresionistas, existencialistas e incluso surrealista. Y puedes ver, bueno, una, unas imágenes acá que es como lo que nos quiere decir, pues realmente los unicornios no existen, Merlín no existe, no existen los duendes, los dinosaurios, los dragones, sacando el dragón de Komodo, ni los grandes guerreros así de la época medieval, pues algo, bueno, en esta época no existe. Y los demás, bueno, no puedo decir que existieron. El punto de vista, pues, es el de un narrador omnisciente en tercera persona. Y hay una técnica de distanciamiento entre el narrador y lo que se relata. Y al quedar el personaje, pues transformado en un insecto, muestra su dolor y angustia sin patetismo, dándole al narrado un tono eh, objetivo. A esto se refiere el narrador dentro de lo que es la obra. El narrador es un narrador externo, con escasas intervenciones en estilo directo, aunque sí recurre con frecuencia al estilo indirecto libre, de tal manera que el texto está expresado en tercera persona, perspectiva del autor, pero a partir de los pensamientos del personaje, perspectiva del personaje, esta fusión de planos confunde objetividad y subjetividad, plano interior y el plano exterior, haciendo más vivo e inmediato el mundo interior de los personajes. Y es frecuente también la técnica del perspectivismo. Un mismo acontecimiento puede ser narrado desde la mirada de diferentes personajes. Entonces, este tipo de narrador externo, pues es un narrador externo que a medida que tú vas leyendo la obra, sientes como que si, porque me ha pasado, sientes que alguien te la está narrando dentro de la obra, pero, pero en un momento llegas a la lectura en que te das cuenta que eh, ves las perspectivas de cada personaje, qué es lo que piensan de cada uno, como que si te la estuvieran narrando como tal, en voz viva, porque me ha pasado. En cuanto a la estructura, pues esta obra está dividida en tres partes. Eh, el intento de acercamiento de Gregor a la familia, el proceso de metamorfosis, y esto comienza en la primera parte. Aquí vamos a ver un poquito la estructura que la vimos en la clase pasada, que la primera parte es cuando Grego despierta transformado en un insecto. Los cambios afectan en un principio solo a su cuerpo, ya que se sigue pensando en sus reflexiones habituales, como levantarse e ir a trabajar. Obviamente no fue a trabajar porque estaba convertido en un insecto. Y las transformaciones pues afectan también al padre, que adquiere una conducta más violenta. Al momento de intensidad pues se produce cuando Gregor consigue abrir la puerta ante el horror del apoderado y su familia. El padre le da un violento empujón y Gregor, sangrando, cae al fondo de la habitación. En la segunda parte, pues se inicia con el anochecer del mismo día. Continúa la transformación del personaje que afecta a la familia. Al faltar el sueldo de Gregor, queda empobrecida. La hermana, antes protegida por Gregor, adopta el papel de cuidadora. También el padre tendrá que pagar su deuda y tendrá que trabajar. Ahora el padre es más autoritario y agresivo, pues persigue a su hijo hiriéndolo con una manzana. El clima de intensidad es cuando Gregor se muestra pegándose al cuadro de la pared ante su hermana y su madre para impedir que ésta retiren los muebles de la habitación.
Para la tercera parte, pues se organiza en la parte A, que es donde Gregor empeora y apenas puede moverse, con lo cual la familia ya no siente miedo, sino repugnancia. La degradación familiar se acentúa y todos están ocupados trabajando, por lo que nadie tiene tiempo de ocuparse de Gregor. Para ayudar con la situación económica, pues alquilan habitaciones a unos huéspedes que humillan y ofenden a la familia. El tercer clímax de la obra se produce pues cuando Gregor, embelesado por la música que toca la hermana, sale de su habitación, lo que provoca el pánico de toda la familia y de los huéspedes. La hermana le sugiere a Gregor que debería de desaparecer y dejar de comer, y muere. La muerte de Gregor pone fin a todas las tensiones, de tal forma que el epílogo refleja la auténtica liberación de la familia. La última transformación es: la familia se toma un día de descanso para salir al campo de excursión. Esto sucede ya después de la muerte de Gregor. El espacio es también simbólico, pues la obra transcurre en un lugar asfixiante, oscuro, claustrofóbico, pues la habitación de Gregor son dos puertas y una ventana que tienen un claro simbolismo, que son las barreras que Gregor debe traspasar para su integración con la familia. Cuando Gregor muere, se abren las ventanas para que entre aire fresco y la familia se marcha de excursión. Esto es un claro simbólico de la liberación de la familia. Gregor queda así borrado por el resto de la obra. Entonces, un momentito por acá, muchachos. Bien, entonces la prosa de Kafka se caracteriza, momentico muchachos, a veces ok, momentico, ok. Dentro de los personajes de Kafka tenemos el apoderado, que es un personaje que humilla a Gregor. Los tres huéspedes, pues, son de carácter serio e inquisitivos, que humillan y desprecian a su familia. Y las criadas, pues la tercera criada se encarga sin ningún miramiento de hacer desaparecer el cuerpo del pequeño insecto. En la prosa de Kafka, pues se caracteriza por ser sobria, de frases cortas, concisas y fría, sin adorno. Su estilo está influido por la concisión y la impersonalidad. Si ustedes pudiesen leer la obra, pues se van a identificar un poco en algunos aspectos que es la vida. Podrás conocer lo que eh, el autor pudo haber pensado o sentido en ese momento. Pues cada escrito de él fue un escrito de sentimiento. Entonces, como comentario crítico, pues cada quien ustedes debería analizar un poco lo que es la obra de Kafka.
En la literatura, pues, sus obras, las obras de Kafka, abrió caminos a la narrativa y habían ciertas relaciones con expresionismo, surrealismo, existencialismo. Continuamente, pues, van apareciendo investigaciones y estudios sobre las obras de Kafka. Recuerda que cuando Kafka antes de fallecer, pidió a su esposa, bueno, su última voluntad era que al morir él, murieran todas sus obras. Pero entre su amigo y la esposa, pues, decidieron no cumplir este deseo y Kafka se da a conocer después de muerto. En la literatura juvenil española destaca una obra de Jordi Sierra que se llama Fabra, Kafka y la muñeca viajera. La obra ha sido adaptada al teatro, destacando la versión de Els Comedians. Kafka inspiró a otros más. Y en la pintura, Kafka fue un buen dibujante, pues ilustró sus narraciones en blanco y negro. Y entre los dibujantes destacó el ruso Vladimir Nabokov. La influencia de Kafka en la iconografía es enorme. Sellos, chapas, carteles, pues aquí tenemos un Abar Simpson, pues con una especie, si lo pudiéramos colocar como el chico de la metamorfosis, pues sería un icono. En la música, pues tiene un papel fundamental en la obra. Recordemos la fascinación de Gregor por la música que tocaba su hermana. Y esto ha inspirado obras como Los 6 moteles de Ernest Crane y Los Kafka Fragment de Gregory Kurta. El destacable musical de La Metamorfosis de Mariano Tagani y Damián Mahler. En el cine, pues destacan La Metamorfosis realizada por Valery fucking Kafka, La verdad oculta, protagonizada por Jeremy Irons, y El proceso de Orson Welles. Y puedes ver esta portada. Pues sí, esa película tuviste que haberla visto, Metamorfosis. Pues esta obra Metamorfosis, que fue realizada por Valery fucking, pues ahí vas a poder ver una interpretación de lo que es la obra de Frank Kafka, es decir, que tuvo una inspiración. Así que no es nada más Dante Alighieri, que es inspirado en ciertas películas muy buenas, por cierto, pero también tenemos a Frank Kafka. Qué lamentable que este autor no pudo conocer el éxito que iban a tener sus grandes escritos, sino que al fallecer de tuberculosis, pues es que comienza la expansión de sus grandes obras. Y bien, muchachos, voy a dejar de compartir un momentito, por lo que ya voy a compartir pantalla nuevamente. Y para la actividad domiciliaria, pues se van a ubicar en el último tema del libro, porque aquí, como puedes observar, pues tenemos literatura contemporánea y de esta manera puedes observar un poquito lo que es un momento, muchachos. Ya estamos a lo que son las 9:41, por lo que las voy a invitar a que se desconecten de la plataforma Zoom y soliciten ingreso a la segunda sesión de literatura de cuarto grado, parte 2. Las espero en el siguiente enlace. Por favor, desconéctense y vuelvan a conectarse en la segunda sesión.